Queremos darles saludos y darles la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos, hermanos, familiares que nos acompañan en este día domingo. Venimos a darle honra, gloria a Dios, expresar nuestra gratitud. Ha sido fiel, sigue siendo fiel, su misericordia es para siempre y sus hijos nos reunimos alrededor del mundo para alabarle, bendecirle, agradecerle y también escuchar de su palabra, escuchar su consejo. No hay ningún momento más especial de los que hemos estado viviendo quizá en toda nuestra vida que en el que estamos enfrentando como para venir y tener ese anhelo, ese deseo de estar escuchando de la palabra de Dios, de el consejo de la palabra de Dios, el alimento de la palabra de Dios para nuestras vidas. Que para todos aquellos que somos sus hijos y que creemos en Él, que creemos en la palabra, que creemos en el Evangelio, que creemos en el Espíritu Santo, en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Su palabra es un alimento, es lo que nos fortalece, lo que nos sostiene, nos ayuda a hacerle frente cada día en nuestra vida. Asimismo, los invitamos siempre los días miércoles. Ya estamos en la recta final del libro de los Proverbios. Vamos a terminarlo en unas cuantas semanas. Los invitamos, acompáñenos para que juntos terminemos con los 31 capítulos del libro de los Proverbios. Pero en este día vamos a alabarle, vamos a bendecir su nombre, lo glorificamos a través de estar estudiando y meditando en su palabra, y que esto sea de bendición a tu vida, que lo apreciemos, que lo entendamos, que lo vivamos y sobre todo que lo compartamos con aquellos que todavía no conocen de la palabra de Dios o que necesitan acercarse un poco más a nuestro Señor Jesucristo, al Padre Celestial. Muchas gracias, les agradecemos mucho sus comentarios que nos envían en el transcurso de la semana, aquellos que nos están enviando sus peticiones de oración. Sepa lo que estamos orando por las peticiones que nos han enviado. Estamos orando cada día por ellas y estamos pidiendo a Dios por la bendición, especialmente por nuestros amigos trabajadores que están lejos, que están allá en Guatemala o en México, o aquellos que están aquí y que nos piden que estemos orando por sus familiares. Sepa que lo estamos haciendo y lo vamos a continuar haciendo. Creemos en el poder de Dios y creemos que su palabra es más que suficiente para poder llevar la paz, la tranquilidad y la sanidad a cualquier persona en cualquier lugar de este mundo que Él está atendiendo. Vamos a meditar en este día, libro de los Efesios. Estuvimos viendo las bendiciones espirituales. Queremos cerrar en este tema que estuvimos compartiendo por espacio de 4 semanas. Queremos cerrar con un mensaje más relacionado a lo que hemos estado estudiando, a lo que hemos estado viendo, a todas las bendiciones que hemos obtenido gracias al sacrificio de Cristo, gracias a lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Tenemos todas las bendiciones espirituales que estuvimos compartiendo por espacio de 4 semanas, pero queremos cerrar con algo relacionado siempre al Señor Jesucristo. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Efesios. Vamos a estar meditando y vamos a estar leyendo diferentes versículos para apoyar a lo que vamos a hablar en esta tarde, pero vamos a ir nuevamente al libro de los Efesios capítulo 1 al versículo 15. Al terminar esa lectura vamos a hacer otra inmediatamente en el libro de Colosenses, que son base en el tema que vamos a desarrollar en estos minutos que tenemos. Sea bienvenido aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, donde quiera que nos acompañe, donde quiera que nos vea. Dios le bendiga, reciba bendiciones para todos ustedes, sus familiares, sus amigos. Invítelos, comparta la página. Nos da mucha alegría cuando vemos que ustedes comparten las oraciones o comparten alguno de los estudios. Nos da mucha alegría, es una gran bendición darnos cuenta de eso, porque quiere decir que otras personas, aunque no sean parte de nuestra página, están siendo bendecidas por las oraciones, por los estudios, por la palabra que ponemos constantemente aquí en nuestra página. Así es que gracias, sígalo haciendo, lo invitamos a que nos acompañe no solamente este día, también el día miércoles. Dios lo bendiga donde quiera que esté. Efesios capítulo 1. Versículo 15 en adelante, la palabra de Dios dice así: Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a ir inmediatamente al libro de Colosenses. Vamos a estar moviendo nuestra Biblia un poco en esta tarde. Siempre lo invitamos a que tenga la Biblia en la mano. Y vamos a leer Colosenses, el libro de los Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18 solamente. Dice así: y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Pero antes de llegar a ese punto, importante mencionar, queremos que nosotros tengamos por claro, ¿verdad? Cuando hablamos de la iglesia no nos referimos al edificio. Nosotros tenemos que entender que tenemos esa costumbre, todos lo hacemos, yo lo hago, usted lo hace y todos aquellos que somos creyentes lo hacemos y decimos vamos a la iglesia, nos referimos vamos al templo, vamos al edificio. Pero la iglesia en realidad es la congregación, es la asamblea, es la reunión de todos los creyentes, es las personas que nos reunimos en ese edificio, somos la iglesia. Recuerda lo que la palabra de Dios dice, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Nosotros vamos a la iglesia, cuando nosotros vamos, invocamos el nombre del Señor, empezamos a orar, empezamos a alabar, empezamos a glorificar su nombre a través del poder del Espíritu Santo, sentimos su presencia, el Señor se manifiesta, pero salimos de ese edificio y el Señor no se queda ahí. Nuestro cuerpo, dice la Escritura, es el templo del Espíritu Santo. Él vive, Dios vive, el Señor vive a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Él está con nosotros a cada momento, en todo lugar, a toda hora, día y noche. Hagamos lo que hagamos, vayamos a donde vayamos. Él siempre está con nosotros. Él habita en el templo de nuestro corazón. Así es que la iglesia no es el edificio. Es importante que nosotros entendamos eso. La iglesia es la asamblea. La iglesia es la congregación. Nosotros, las personas que asistimos, los cristianos, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y es importante que siempre lo mencionemos y que nosotros lo tengamos por entendimiento, que sea entendible para nosotros que no es el edificio. El edificio es el templo. Nosotros somos la iglesia, los miembros, la congregación, la asamblea. Ahora, ¿de quién está formada la iglesia? Antes de llegar al punto importante de Jesucristo es la cabeza. Ahora, ¿de quién está formada esta iglesia de la que estamos hablando? ¿Quiénes son las personas que formamos esa asamblea, que formamos esa congregación? Está formada por todos los creyentes. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, a través de todas las generaciones. Mencionó aquí en uno de los versículos, en este siglo y en el siglo venidero. Es decir, por esta generación y las siguientes generaciones. Cuando nosotros leemos eso en el contexto, Pablo estaba predicando y estaba enseñando y enviando estas cartas a estas iglesias hace cerca de 2000 años atrás. Está hablando en ese momento, pero generación tras generación, tras generación, tras generación, la palabra de Dios ha sido predicada, la palabra de Dios ha sido llevada a todo rincón prácticamente del mundo. Esa fue la gran comisión que le dio el Señor Jesucristo a sus discípulos, de ir a todas las naciones a ser discípulos, enseñarles la palabra de Dios, predicarles el evangelio del Señor Jesucristo, y a través de las generaciones se ha hecho posible. Pastores, evangelistas, misioneros que han ido a las diferentes partes del mundo. Ahora, gracias a la tecnología, podemos llegar a diferentes lugares. Nosotros tenemos amistades aquí en Canadá,
en los Estados Unidos, en México, en Guatemala y en El Salvador. A través de este medio logramos alcanzar a familiares, a hermanos en la fe, a amigos que nos están acompañando y que nos están siguiendo, y así lo hacen todas las iglesias y lo hacen más pastores, especialmente en los tiempos que vivimos, que físicamente no nos podemos congregar. Gracias a Dios estamos utilizando la tecnología. Todos los creyentes, todos los cristianos, todos aquellos que han confesado que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, todos aquellos que hemos oído la palabra de Dios, que la hemos creído, que la hemos recibido, que nos hemos arrepentido, que hemos invocado el nombre del Señor Jesucristo, que lo hemos aceptado en nuestro corazón, somos los que formamos la iglesia. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. ¿Cuándo es que oímos la voz? Cuando nos hablaron, cuando nos predicaron. Nos estaba hablando el Señor, nos estaba tocando la puerta de nuestro corazón, y en un momento dado lo recibimos, decidimos abrir esa puerta, y dice: y entraré a Él. Y cenaré con Él y Él conmigo. No se habla de una cena física, material. Se habla de un aspecto meramente espiritual. Se habla de la comunión. Se habla del tiempo que Él iba a estar con nosotros y pasar con nosotros y vivir en nosotros y con nosotros. Pero tuvimos que abrir la puerta para que Él entrara. Él no forza absolutamente a nadie. Esto no es por herencia. El ser cristiano no es una herencia que yo le doy a mis hijos. Yo les enseño la palabra de Dios, yo les predico la palabra de Dios, yo los animo a escuchar la palabra de Dios, pero la decisión es de ellos. Esto no es: yo soy cristiano y ahora toda mi familia es cristiana. No funciona así. Tengo que oír la palabra de Dios. Dice en el Evangelio de Juan: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién forma la iglesia de la que estamos hablando, la asamblea? Todos aquellos que han recibido, que han creído y que han recibido. Creyeron. La palabra de Dios dice en el Evangelio también de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate muy bien cómo dice la Escritura: en Él. Mas a todos los que lo recibieron, a Él, a los que creen en su nombre. No habla de doctrinas, no habla de religiones, no habla de líderes humanos carnales en los que uno tiene que creer, no habla en imágenes, habla acerca de quién, de Jesucristo. Una y otra vez la palabra de Dios lo menciona. Y cuando tú vienes y cuando tú decides y cuando tú aceptas y cuando tú crees y cuando tú te arrepientes y lo dejas entrar en tu corazón, entonces te conviertes en un hijo de Dios. El Espíritu Santo entra en tu vida, inicia el proceso de transformación, inicia el proceso de renovación, inicia el proceso de santificación en tu vida. Está formada por todos los creyentes en Cristo, por todas las generaciones, los que creen y reciben al Señor, los que oyen, los que creen, los que se arrepienten, los que invocan el nombre del Señor. Quiero leerte algunos versículos. Hay una gran cantidad, pero te quiero leer especialmente en el libro de los Hechos, para poder apoyar lo que te estamos diciendo. Y en el libro de los Hechos es el inicio de la predicación. Es el inicio en que los discípulos, los apóstoles habían recibido, en el capítulo 2 habían sido llenos, habían recibido el Espíritu Santo. Y podemos ver inmediatamente Pedro predicando la palabra de Dios, hablándoles del Evangelio de Cristo Jesús. Y miles de personas se convierten en la predicación. Dejaron el judaísmo y se convirtieron al cristianismo. En la palabra de Dios, aquí en el libro de los Hechos, encontramos que a los discípulos, a los nuevos creyentes, se les llamó como cristianos. No se les llamó bautistas, no se les llamó pentecostales, no se les llamó católicos, se les llamó cristianos. Capítulo 11 del libro de los Hechos, ahí lo puedes leer, lo puedes buscar. Y a los discípulos, a los nuevos creyentes, aquellos que habían escuchado la palabra, la habían recibido, se les llamó cristianos. Por eso nos identificamos y decimos: soy cristiano. En otra oportunidad vamos a explicar
lo que significa ser cristiano en el Evangelio. Pero en este caso queremos que veas que era la gente que se estaba convirtiendo, era la que estaba formando la iglesia. En el capítulo 2 del libro de los Hechos y el versículo 21 dice así la palabra de Dios. Fíjate muy bien. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Lo has invocado tú? ¿Lo has declarado tú? ¿Lo has recibido tú? La palabra de Dios aquí mismo dice en el versículo 41, dice, así que los que recibieron la palabra, si tú lees esa porción desde el versículo 14 hasta el versículo 41 de este capítulo 2 del libro de Hechos, vas a ver que Pedro está predicando la palabra de Dios. Dice su primer discurso, es su primera predicación después de que el Espíritu Santo los bautizó, los llenó y le dio el poder y le dio la capacidad de ir y predicar el Evangelio. Y aquí dice claramente, así que los que lo recibieron su palabra. La palabra que estaba predicando, pero no estaba predicando una palabra acerca de él. Estaba predicando la palabra acerca de ¿quién? De Jesucristo crucificado y Jesucristo resucitado. Les está presentando el Evangelio. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron, versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, a la congregación, los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Todo aquel que invocaba el nombre del Señor es salvo, dice, era salvo y es salvo en este momento todavía. Esos son los que forman la iglesia. En el capítulo 3 y el versículo 19, la palabra de Dios dice así, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. Creían, recibían, invocaban, se arrepentían. Todo eso es lo que en conjunto hace que seamos un discípulo y que nos convirtamos al cristianismo, que podamos ser llamados cristianos, que podamos ser llamados hijos de Dios y por consiguiente somos quienes formamos la iglesia de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, capítulo 4, mismo libro de Hechos, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Todo el que invocare, leímos, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En esa generación, en ese momento, hace cerca de 2000 años, y en este momento no hay ningún nombre. No hay ningún nombre. En ningún otro hay salvación, no hay ninguna persona que te pueda dar salvación, no hay ninguna religión de las famosas del mundo, en China, en la India, en los musulmanes, no hay ninguna religión, no hay ningún líder, no hay ningún pastor, no hay absolutamente ningún líder de iglesia, denominación, tradición que te pueda dar lo que solamente Jesucristo te puede dar. Y aquí lo dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro. Estamos hablando en este momento de quienes formamos esta iglesia de Cristo. Todos los creyentes a través de las generaciones. Ya leímos los que oyeron, los que recibieron, los que invocaron el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay ningún otro nombre en este mundo en que tú puedas ser salvo. La única persona que te puede ofrecer salvación, la única persona que te puede perdonar, la única persona en la cual tú puedes buscar tu arrepentimiento, presentarle tu arrepentimiento, la única persona que murió en la cruz, derramó su sangre, murió y resucitó para darte el derecho de la vida eterna, que tiene un lugar preparado para ti, se llama Jesucristo. La Escritura lo dice, yo no lo estoy inventando. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro nombre, ningún líder que hayas conocido y que existe en este momento y que van pasando y que toman el rol de líderes de la iglesia o cabeza de la iglesia cristiana, lo cual no es bíblico. ¿Por qué? Porque la cabeza es Jesucristo, ya vamos a llegar ahí. Pero quiero que nos quede claro de darnos cuenta que una y otra vez la palabra de Dios nos dice
nos dice quiénes formamos esta iglesia de la que estamos hablando nosotros. Quiero leerte otro versículo nada más para fortalecer este punto en el libro de Romanos capítulo 10. Quiero que le pongas atención. Por eso siempre les pedimos, ten la Biblia en la mano, ten tu Biblia, cualquiera, la Biblia que tú usas. No te estoy pidiendo que utilices mi Biblia. Yo utilizo la Reina Valera 1960, probablemente voy a cambiar a algo un poquito más moderno para modernizar el vocabulario. A mí en particular es la que me gusta, ya hablamos de esto, ya explicamos cómo nos llegó esta escritura, ya lo explicamos en alguna de nuestras enseñanzas que damos en la semana en esta página, pero esta es la que yo utilizo. Abre tu Biblia, la que tú tengas a la mano, la que tú utilices. Utilízala y busca en el libro de Romanos capítulo 10 y vamos a ir al versículo número 9. Desde el versículo 8 dice así, dice más, ¿qué dice? Cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que Pablo está escribiéndole a la iglesia de Roma. Esto es lo que yo te estoy escribiendo a ti. Esto es lo que yo estoy compartiendo a ti. Esto es lo que yo te estoy predicando a ti. Esta es la palabra de fe que comparto contigo. Por eso insistimos y tratamos de insistir en cualquiera de los temas que enseñemos, hablar acerca de lo que predicamos, nuestra fe basada en ¿qué? En el Evangelio de Cristo Jesús. Su nacimiento, que ya vamos a llegar ahora que se acerca la Navidad, su vida, su ministerio, su muerte, su sacrificio, su resurrección, su ascensión y su pronto regreso en gloria. Es el evangelio que predicamos y que no hay ningún otro nombre en este mundo bajo el cielo en que tú y yo podamos ser salvos, solamente en él. Y dice así, Romanos, estamos en el capítulo 10, ya leímos el versículo 8 y el versículo 9 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, nuevamente dice, salvo. Tienes que oír, tienes que arrepentirte, tienes que invocar, tienes que creer en Él, Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo nuevamente. Todo aquel que invocare el nombre del Señor una y otra vez, oír la palabra, recibirla, creerla, arrepentirse e invocar el nombre del Señor, eres un cristiano, eres un discípulo, eres un seguidor de Cristo. Por consiguiente, eres parte de la iglesia. Formamos la iglesia de Cristo Jesús alrededor del mundo, todos los creyentes. Todos aquellos que hayan hecho esta profesión, hayan escuchado esta palabra, la hayan recibido, hayan abierto su corazón, hayan recibido la presencia del Espíritu Santo, lo crean, lo han oído, lo reciben, lo viven, lo sienten. Formamos la iglesia de Cristo Jesús alrededor del mundo, la única, no hay más. Es un solo cuerpo, vamos a llegar a eso. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y el 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por eso los envió, por eso los preparó, por eso los capacitó, por eso los llenó del Espíritu Santo, para que fueran a predicar la palabra de Dios. ¿Pero cuál palabra? Esta que acabo de leer. Confesar a Jesús, creer a Jesús, invocar su nombre para poder ser salvo. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Nuestro trabajo es ese, nuestro trabajo es seguir compartiendo, seguir predicando, que tú escuches el Evangelio. Y una y otra vez, y podemos seguir compartiendo versículos y palabras de Dios donde nos dice la necesidad de oír la palabra, de recibir la palabra, el evangelio, el mensaje de salvación.
de creer en Él, de arrepentirme de mis pecados y de invocar su nombre, de confesarlo, como acabamos de leer aquí en el libro de Romanos, de confesarlo, porque todo el que en Él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare su nombre será salvo, porque no hay ningún nombre bajo el cielo, en este mundo, en este momento, en que tú y yo podamos ser salvos. No hay nadie, no hay nada ni nadie que te pueda dar lo que solamente Jesucristo te puede dar: salvación de tu alma, vida eterna a través de Él. Ahora la palabra de Dios, aquí mismo lo leímos al principio, en los versículos que leímos al iniciar nuestro estudio. Somos parte, la iglesia se convierte ¿en qué? En el cuerpo. La iglesia es la asamblea, la congregación, no es el edificio. ¿Quiénes la formamos? Ya lo mencioné, todos los creyentes. Todos los creyentes, todos aquellos que creen que el Señor Jesucristo te da salvación y lo han recibido en sus vidas a través de las generaciones, de todas las generaciones, desde que se empezó a predicar el Evangelio de Cristo Jesús hasta este día que se sigue predicando. Nos seguimos uniendo más y más y más para la gloria de Dios, y por su gracia se siguen uniendo y uniendo y uniendo. Más personas escuchan el Evangelio. Los invitamos a que reciban al Señor en su corazón. Somos un cuerpo, dice la Escritura, que somos un cuerpo. Regresamos al libro de los Efesios, capítulo 1, que fue donde iniciamos nuestra lectura. Y en el versículo 22, dice así, 21 y 22, dice así: y sometió, vamos al versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Dice, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia, nosotros, ese grupo de creyentes, esa congregación, somos el cuerpo de Cristo Jesús. En el libro de Colosenses, en el versículo 18, leímos: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Somos una iglesia somos un cuerpo que estamos formados por una gran cantidad de miembros. Es como nuestro cuerpo. Tenemos brazo, tenemos mano, tenemos nuestras piernas, tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos boca, tenemos nariz. Pero todo se complementa y todo se necesita. La mano necesita el brazo necesita el hombro, los hombros necesitan el cuello. Tenemos nuestro pecho y el pecho necesita la cintura y la espalda también para poder sostener la parte alta, pero también necesitamos las piernas, necesitamos nuestros pies, dependemos. Te lastimas un dedo y la mano ya no funciona correctamente. Necesitamos que todo nuestro cuerpo esté capacitado para funcionar de una manera mejor. No quiere decir, y con todo respeto, personas que tienen algún tipo de discapacitación, en muchas ocasiones son mucho más hábiles que nosotros, pero ha costado más trabajo. Han esforzado más. ¿Por qué? Porque necesitamos todas las partes de nuestro cuerpo que funcionen. Nosotros somos un cuerpo. Libro de Romanos, en el capítulo 12 nos habla acerca de esto, de este cuerpo. El libro de Romanos capítulo 12 dice así la palabra de Dios en el versículo 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La iglesia, los cristianos, somos un solo cuerpo.
Primera de Corintios capítulo 12, cuando no lo vamos a leer todo en este momento, lo vamos a dejar para que tú lo leas. Te habla acerca de los dones espirituales, te habla de todas esas capacidades que Dios nos ha dado en el cuerpo. Nos ha dado diferentes capacidades, así como la mano hace un trabajo diferente al pie y la oreja o el oído hace un trabajo diferente al ojo y así sucesivamente en tu cuerpo. Dios nos ha equipado a nosotros los cristianos. Te mencioné anteriormente, en el momento que recibimos al Señor, viene el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, nos da talento, nos da esos talentos que nosotros utilizamos para la gloria de su nombre, para edificar el cuerpo, para poder servir. Tenemos diferentes funciones, unos enseñan, unos sirven, unos trabajan afuera, unos trabajan adentro, unos van a visitar, unos están dedicados a orar, otros están dedicados a la enseñanza, otros se van a las misiones. Todos tenemos diferentes funciones. Otros están dedicados a la adoración, a la alabanza, tienen ese talento de la música, pero tenemos dones. Dios nos ha equipado para que nosotros podamos servir en el cuerpo. Y el capítulo 12 de 1 Corintios nos va hablando acerca de todo eso. Versículo 27 dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todo el capítulo 12 nos habla acerca de esos dones, cómo nos equipa Dios, pero al final de cuentas dice, sois el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y somos miembros, cada uno en particular. Cada uno de nosotros somos individuales, somos importantes, tenemos una función, lo mismo que tu cuerpo. ¿Con qué propósito? Hay un propósito en el capítulo 4 del libro de los Efesios. Dice así: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de la paz. Un cuerpo, un solo cuerpo, un espíritu. Esta iglesia de la que estamos hablando, este cuerpo del que estamos hablando, es solamente una, no hay más. Es una sola iglesia que nos estamos formando. Este cuerpo se está formando alrededor del mundo. Los cristianos, los creyentes, los que reciben la palabra, los que creen en el Señor, los que se arrepienten, los que están completamente seguros de que han invocado su nombre, que lo han recibido y que el Espíritu Santo entra en su vida. Somos un solo cuerpo alrededor del mundo. Con las iglesias locales y ahora con las diferentes denominaciones, que quizá algún día hablaremos de ese contexto, pero en realidad la palabra de Dios, ya te lo mencioné, dice a los discípulos se les llamó como cristianos alrededor del mundo. Un solo cuerpo, dice el libro de los Efesios. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros como cuerpo fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí después nos dice en el versículo 11, y él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Somos un cuerpo con muchas funciones, nos ayudamos unos a otros, ¿sí? Nos ayudamos, nos apoyamos, nos complementamos los unos a otros como un cuerpo, como tu cuerpo físico. Esa es la iglesia, con un propósito: edificarnos, edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo, y que todos juntos lleguemos a conocimiento de Él. Hasta que lleguemos a esa altura, a ese conocimiento, a esa plenitud de Jesucristo. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? La iglesia. La iglesia es la asamblea, la congregación. ¿Quiénes la forman? Ya lo mencionamos. Creyentes en todo el mundo, a través de todas las generaciones. Los creyentes en Jesucristo, que han oído, que han recibido, que han creído, que se han arrepentido y que han invocado el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay ningún otro nombre en el que tú y yo podamos invocar y seamos salvos. Somos un cuerpo y un solo cuerpo, no hay más. Es una sola iglesia formada de estos cristianos. Y ahora, ¿qué es importante? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza de esta iglesia?
Espero que vayas entendiendo, ¿verdad? Que es solo un cuerpo, una sola iglesia formada por todos los creyentes alrededor del mundo con un solo propósito. Nos ayudamos, nos complementamos, nos apoyamos, oramos unos por otros, trabajamos todos juntos con el propósito de crecer, edificar la iglesia, edificar el cuerpo, fortalecer el cuerpo hasta llegar al pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, un varón perfecto a su altura, y poder mantener firme esa relación. Pero lo importante es lo que ya leímos en el principio, tanto en Efesios como en el libro de la carta a los Colosenses. Dice, y lo dio por cabeza. En el libro de los Colosenses más claramente dice así el versículo 18, y Él es la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Jesucristo es la cabeza. No es nadie, no es ningún líder. No hay ningún hombre que sea la cabeza y que tengamos un líder universal. Pedro no es la cabeza de la iglesia. Pedro era un discípulo, Pedro era simple y sencillamente un servidor, un trabajador, predicó la palabra de Dios, fue utilizado por el nombre de Dios, le dieron las llaves del evangelio para ir a predicar la palabra de Dios, y lo hizo bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Y ya lo vimos en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Él está predicando, en el capítulo 2, está predicando la palabra de Dios. 3,000 personas le estaba predicando. ¿A quién? A judíos. ¿En donde? En Jerusalén. No estaba en Roma predicando la palabra de Dios. Y después lo envían a lo que en ese tiempo se llamaba gentiles. Gentiles le llamaban a todos aquellos que no eran judíos. Y en el capítulo 10 del libro de Hechos lleva las llaves para poderle predicar a los gentiles. Pedro pensaba que el evangelio solamente era para judíos, no creía que el evangelio era para todo el mundo, aún a pesar de que el Señor lo había mandado a predicar a todo el mundo y a toda criatura. Él creía que el evangelio era para judíos nada más. Hasta que Dios le revela en el capítulo 10, léelo del libro de Hechos, le revela y va y le predica a un gentil, a una persona que no es judía, y para él era algo inmundo. Y cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio se postra ante Pedro. ¿Y sabes qué hace Pedro? Lo levanta inmediatamente. No, de ninguna manera, soy hombre igual que tú. ¿Por qué? Porque solamente nos postramos y adoramos y honramos y glorificamos ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces Cristo es la cabeza, no es ningún líder, no es ningún hombre, no es ninguna religión, no es mi denominación, no es tu denominación, no son pentecostales, no son bautistas, no son los católicos, los líderes de la iglesia, es Jesucristo es la cabeza, no hay ninguna denominación, ya lo leímos aquí. En estos versículos, en Colosenses, Él es la cabeza. En el libro de Efesios lo menciona, Él es la cabeza 2 veces. Quiere decir, Él es la autoridad. Él es la autoridad de nuestra iglesia. No es ningún hombre. Nosotros escuchamos y tenemos un pastor y tenemos un líder en nuestra iglesia que nos ayuda, que nos enseña, que nos exhorta, que nos aconseja, que nos disciplina si es necesario, que Él es el administrador, el organizador de la iglesia, y tenemos líderes dentro de la iglesia porque somos un cuerpo para que funcione. Es la iglesia local, y así están las iglesias locales a través de la ciudad, en tu país y alrededor de todo el mundo, pero hay una sola cabeza de ese cuerpo y se llama Jesucristo, nadie más. No existe eso de que Él es la cabeza invisible y que en este mundo hay una cabeza visible. No es bíblico, no existe en la Biblia. Jesucristo es la cabeza y nadie más. Y si para ti Jesucristo es invisible, necesitas recibirlo. Nosotros lo vemos, lo sentimos, lo respiramos, lo vivimos día a día, mañana en mañana, porque Él está con nosotros, lo prometió a través del poder del Espíritu Santo, pero Él es la cabeza, es la autoridad. Él es el que dirige la iglesia, Él es el que la sustenta porque Él es el cuerpo. Nuestra cabeza es la que dirige las partes de tu cuerpo. No te das cuenta, no lo piensas, pero todos los movimientos que hacemos con nuestras manos, ¿quién los dirige? Tu cabeza. Él dirige y sustenta todo el cuerpo. Todo fue sujetado, ya lo leímos, todo fue sujetado hacia Él, para Él, incluyendo la iglesia. Él se ganó esa posición por méritos propios. .
Por méritos propios, Él se ganó. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5 del libro de los Efesios. Fíjate muy bien. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Él es la cabeza de nuestra iglesia, de la iglesia que somos su cuerpo, y Él es nuestro Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, al fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él mismo se ganó esa posición. En el libro de Colosenses nos dice así, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que Él tenga la preeminencia. La palabra preeminencia significa el privilegio que le corresponde solamente a Él por los méritos de Él. Eso significa esa palabra. Por los méritos de Él, Él tiene esa posición de ser la cabeza, de ser la autoridad. Nosotros nos sometemos a su señorío, creemos en Él, respetamos a Él, lo adoramos a Él. Él nos dirige, nos sustenta, nos guía, nos sostiene. Estamos completos porque Él es la cabeza. Y la ganó por sus méritos propios, porque se entregó a sí mismo para santificar la iglesia. Y tiene esa preeminencia, ese privilegio, ese mérito que le corresponde. Nosotros somos parte de esta iglesia y tenemos asegurada la salvación a través de los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él es la cabeza. Jesucristo es la cabeza de esta iglesia, es la autoridad, nadie más, no hay hombre, no hay religión, no hay líder humano en este momento. Ninguno, no hay cabeza visible y cabeza invisible, eso no existe, eso no es bíblico. Solo existe una cabeza y se llama Jesucristo, y por sus méritos. Él es la autoridad. Orgánicamente, espiritualmente estamos unidos a esa cabeza, a nuestro cuerpo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Como cristianos estamos unidos a Él y Él nos sustenta, Él nos dirige y lo hace por su propio mérito. Y Él es la máxima autoridad de la iglesia, no hay más. No hay absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque Él es el que entregó su vida por ti y por mí. Absolutamente nadie ha sacrificado nada por ti y por nosotros. Ni siquiera te conoce, ni siquiera sabes quién eres. En cambio, Jesucristo nos conoce. ¿Por qué? Porque dice que Él conoce a sus ovejas. Él conoce quiénes lo hemos recibido. Él conoce quiénes somos parte del redil. Conocemos su voz y lo seguimos cuando Él nos habla. Por eso Él es la cabeza y mucho más, que ya lo vamos a compartir quizá en las siguientes semanas, si Dios nos permite. Pero en este momento queremos que te lleves eso. Jesucristo es la cabeza, es la máxima autoridad de nuestra iglesia. Nosotros nos sometemos a su señorío y Él tiene este mérito porque Él lo ganó, por lo que Él hizo en la cruz. Tiene esta preeminencia porque es su privilegio que Él ganó por su mérito propio. Sacrificó su propia vida para santificarnos y para tomar esa posición de autoridad, de cabeza, sobre este cuerpo que somos nosotros, la iglesia. Vamos a orar, vamos a continuar. Si Dios permite, continuaremos con esto mismo para poder complementar la próxima semana, pero por el momento medita en lo que hemos compartido. Abre tu Biblia, busca todos esos versículos. La gran ventaja de utilizar estos medios es que queda grabado y puedes ir con calma y checar nuevamente todos los versículos que mencionamos y muchos más que te repiten y que sostienen lo que acabamos de compartir contigo. Somos un cuerpo, solo una iglesia formada por creyentes en Cristo que lo han recibido a Él, lo han aceptado a Él, han invocado su nombre y Él es la cabeza y la única autoridad que tenemos. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por tu bondad, por tu misericordia y por tus méritos, Jesucristo, en la cruz, porque tú eres la cabeza de la iglesia. Nosotros somos tu cuerpo, tú nos sustentas. Tú te entregaste a ti mismo para santificarnos, para lavarnos, para perdonarnos y para darnos salvación, Señor. Solamente a través de ti. Pero tú eres la cabeza, nadie más.
Tú eres la máxima y la única autoridad de este cuerpo que alrededor del mundo formamos tus hijos, Señor. Gracias. Despídenos con tu paz y yo te ruego que a través del Espíritu Santo llegues a los corazones, hables a los corazones, confirmes en los corazones y en las vidas que tú eres la única autoridad de este cuerpo y que solamente a través de ti podemos unirnos a este cuerpo que está formándose alrededor del mundo. Solamente a ti, porque hay solamente un nombre debajo del cielo, dado a los hombres, que tenemos que invocar para poder ser salvos. Y se llama Cristo Jesús. En tu nombre oramos, Jesucristo, y damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bendiciones para todos. Nos vemos el próximo miércoles, primeramente Dios. Gracias, bendiciones.